Hay lugares en los que la oscuridad no se comporta como debería, iglesias vacías, puertas que nadie abrió, pasos que nadie dio. Esta noche voy a contarte 5 casos reales de personas que entraron a una iglesia durante Semana Santa. Ninguna de ellas salió siendo la misma. Narrador fantasma. Si tienes historias paranormales, de terror, coméntala por aquí y puedes ser el primero que salga en mi vídeo con tu historia. Comencemos. Historia 1. El que rezaba en el último banco. Córdoba, Argentina. Semana Santa de 2019. Una mujer llamada Rosa tenía la costumbre de ir a la iglesia del barrio cada jueves santo, muy tarde en la noche, cuando ya no quedaba nadie. Le gustaba el silencio. Le gustaba hablar con Dios sin interrupciones. Esa noche entró como siempre. Avanzó por el pasillo central, se arrodilló en el tercer banco desde el altar y entonces lo vio en el último banco, al fondo de todo. Había un hombre, cabeza gacha, manos entrelazadas, como si rezara. Rosa pensó que era otro feligrés. Siguió con su oración, pero cuando terminó, 15 minutos después, el hombre seguía en la misma posición exacta, sin moverse, sin respirar que ella pudiera escuchar. Rosa se levantó despacio y caminó hacia la salida, sin darle la espalda al fondo de la iglesia. Cuando llegó a la puerta, se giró una última vez. El banco estaba vacío, no había otra salida. Rosa era la única que había entrado esa noche. Lo que encontró en el banco cuando se atrevió a volver al día siguiente, acompañada de su hermano, fueron marcas en la madera, uñas, clavadas con fuerza, como si alguien se hubiera aferrado a ese banco para no irse. Historia 2. La procesión que no debería haber seguido. Sevilla, España. Madrugada del Viernes Santo, 2017. Las procesiones de Semana Santa en Sevilla son de las más famosas del mundo. Miles de personas en las calles, nazarenos con capirotes, silencio ceremonial. Pero lo que le pasó a un fotógrafo llamado Andrés esa madrugada no figura en ninguna crónica oficial. Andrés estaba documentando una de las hermandades más antiguas de la ciudad. Llevaba horas fotografiando cuando la procesión entró en una iglesia lateral para hacer una parada. Él entró detrás. Dentro de la iglesia, la procesión continuó por el pasillo central. Andrés fotografiaba desde un lateral, entre las columnas. En un momento, miró por el visor de su cámara y vio algo que lo paralizó. Entre los nazarenos había uno que no llevaba capa de la hermandad, vestía de negro, sin capirote, sin vela. Caminaba al mismo ritmo que los demás, con la misma cadencia, pero nadie a su alrededor parecía verlo. Andrés bajó la cámara, miró a simple vista. No había nadie de negro. Volvió a mirar por el visor. Ahí estaba. Y esta vez miraba directamente a la cámara. Andrés revisó las fotografías esa misma noche en el hotel. En ninguna imagen aparecía nadie de negro, pero en 3 de las fotos había una sombra que no correspondía a ninguna de las figuras presentes. Una sombra sin cuerpo, moviéndose entre los nazarenos como si formara parte de la procesión desde siempre. Historia 3. La niña del confesionario, Ciudad de México. Miércoles Santo, 2021. El padre Guillermo llevaba más de 20 años como sacerdote en la misma parroquia del centro histórico. Esa tarde estaba solo en la iglesia, revisando los preparativos para la misa del día siguiente, cuando escuchó algo, un llanto débil, lejano, pero inconfundible. Venía del confesionario. El padre Guillermo se acercó.
Corrió la cortina. Adentro, en el pequeño espacio oscuro, estaba sentada una niña. Tendría unos 8 años. Vestido blanco, pelo oscuro suelto. Miraba al frente sin moverse. ¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres? La niña no respondió de inmediato. Luego, muy despacio, giró la cabeza hacia él. Ya no tienen a nadie que los espere. El padre Guillermo salió a buscar ayuda. Tardó menos de un minuto en volver con el sacristán. El confesionario estaba vacío. Las puertas de la iglesia estaban cerradas con llave desde adentro, como él las había dejado esa noche, revisando los registros de la parroquia por razones que él mismo no supo explicar. El padre Guillermo encontró una entrada de 1962. Una niña de 8 años había fallecido en esa misma iglesia. Durante una misa de Semana Santa, su nombre era grabado en la losa del suelo. Estaba justo debajo del confesionario. Historia 4. La iglesia que no aparece en los mapas. Oaxaca, México. Semana Santa de 2018. Un grupo de turistas, 4 amigos de la Ciudad de México, estaba recorriendo pueblos pequeños del estado cuando se perdieron en una carretera sin señal. Al caer la noche, vieron luces a lo lejos. Era un pueblo pequeño, apenas unas casas, y en el centro, una iglesia iluminada. Entraron al pueblo buscando orientación. La iglesia estaba abierta. Adentro había velas encendidas, flores. El olor a incienso era intenso, pero no había nadie. Uno de ellos, Carlos, sacó el teléfono para ubicarse, sin señal. Intentó marcar una foto del interior de la iglesia para recordar el lugar. La cámara no funcionaba dentro, solo afuera. Preguntaron en las pocas casas del pueblo. Una anciana les dio indicaciones para volver a la carretera principal, pero cuando le mencionaron la iglesia, guardó silencio. Luego dijo: esa iglesia lleva cerrada 30 años. Desde que desapareció el sacerdote, los 4 amigos miraron hacia atrás. Las luces de la iglesia seguían encendidas. El incienso seguía llegando hasta la calle. Subieron al coche y no miraron más. Meses después, Carlos intentó encontrar el pueblo en Google Maps, usando las coordenadas aproximadas que recordaba. No había ningún pueblo, no había ninguna iglesia, solo campo abierto. Historia 5. Lo que dejaron escrito en la sacristía. Esta última historia me llegó de una forma que todavía no termino de entender. Un hombre llamado Tomás me escribió hace unos meses. Era guardia de seguridad. Trabajó varios años en una iglesia colonial en el centro de Bogotá, Colombia. Durante Semana Santa, su turno era el peor. De medianoche a las 6 de la mañana. Tomás era escéptico. No creía en nada de esto, pero la noche del sábado de gloria de 2020, algo cambió eso para siempre. Era la 1 de la madrugada. Tomás hacía su ronda habitual cuando notó que la puerta de la sacristía, que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Pensó que había sido un descuido. Empujó la puerta. Adentro no había nadie, pero en la pared del fondo alguien había escrito algo con lo que parecía carbón, o algo peor, letras grandes, irregulares, como si quien las escribió tuviera prisa. Algo cambió eso para siempre. Era la 1 de la madrugada. Tomás hacía su ronda habitual cuando notó que la puerta de la sacristía, que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Pensó que había sido un descuido. Empujó la puerta. Adentro no había nadie, pero en la pared del fondo alguien había escrito algo, con lo que parecía carbón, o algo peor, letras grandes, irregulares, como si quien las escribió tuviera prisa.
Decían, no apagues las velas. Si las apagas, nos quedamos. Tomás dio un paso atrás. En ese momento se cortó la luz de toda la iglesia y en la oscuridad total escuchó pasos, muchos pasos. Volviendo hacia él, Tomás no recuerda con claridad lo que pasó después. Solo recuerda estar en la calle, afuera, sin saber cómo había salido. Renunció ese mismo día. 5 iglesias, 5 noches de Semana Santa, 5 personas que entraron buscando fe, silencio o simplemente refugio y salieron con algo que ninguna de ellas había pedido llevar. Si alguna vez sientes la necesidad de entrar a una iglesia vacía de noche, Bari Derd, recuerda no apagar las velas. Bari, soy el narrador fantasma y esto no ha terminado. Si os ha pasado alguna historia paranormal, no olvides decírmela en comentarios.